Les damos la bienvenida al podcast Tardes de Café. Soy Oscar Ajuria y en esta ocasión seguiremos descifrando cómo tener un envejecimiento saludable como un tema de gran interés e importante en la salud mental. Nos referimos a depresión en el adulto mayor. Pero antes, ¿cómo estás, Jair? Hola Oscar, pues muy contento de llegar a este número de episodios y sobre todo ir profundizando en varios temas muy importantes. La vez pasada comentábamos lo importante que es entender el envejecimiento neuronal y hoy tenemos a un experto que nos va a hablar de qué pasa con esas patologías que se asocian al adulto mayor, esos sentimientos que se vuelven en el día a día de enfrentar enfrentar estos problemas para poder tener lo que siempre hemos tratado de afrontar en este podcast, que es un envejecimiento saludable. Por favor, si me haces favor de presentar a nuestro invitado de hoy. En este 17º episodio nos acompaña el doctor Héctor Esquivias. El doctor Héctor es médico psiquiatra con alta especialidad en psicogeriatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es investigador de Ciencias Médicas B y máster en Terapia Cognitivo-Conductual. Se desempeña como jefe del Departamento de Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría y coeditor de la revista Salud Mental. Tiene especial interés en los trastornos depresivos en el adulto mayor y en las intervenciones psicoterapéuticas para la modificación de hábitos en el estilo de vida. Bienvenido, es un gusto que nos acompañes, doctor Héctor. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Gracias, Jair. Los quiero felicitar por este podcast, Tardes de Café, y tener un espacio para hablar sobre envejecimiento saludable y relevante, porque de acuerdo con la Comisión Nacional de Población, se estima que para el año 2050, 1 de cada 4 mexicanos sea considerado un adulto mayor. Entonces, hablar de las condiciones de salud de las personas que van envejeciendo de gran importancia, y decía Jair, de las enfermedades, de las condiciones de lo que viven, y ahorita creo que vamos a hablar de cómo la depresión, muy prevalente en esta población, y cómo impacta en la salud en general de los adultos mayores. Me da mucho gusto estar con ustedes y esperamos tener un muy buen café. Nos da mucho gusto. Nosotros tuvimos hace poco una discusión acerca de un artículo que salió y que redefine la salud. Siempre la organización, hacemos referencia a esa definición de la Organización Mundial de la Salud, que al principio era casi la ausencia de la enfermedad y ahora ha cambiado a redefinir la salud de una forma mucho más compleja. Y cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el constructo o por definición de la salud mental nos estamos refiriendo a un estado de un bienestar emocional y psicológico, y en este sentido creo que cobra una gran relevancia el aspecto de la salud mental dentro de la salud en general, porque por mucho tiempo entendíamos las enfermedades o la salud en general como un estado de un bienestar dentro de parámetros de funcionalidad, y ahora tenemos que integrar también esta visión de la parte psicológica y emocional, es decir, del concepto de lo biológico, de lo psicológico y de lo social, ¿sí? Desde esta perspectiva biopsicosocial para la atención de todas las enfermedades en cualquier momento de la vida. Pero muy particular con los adultos mayores, que hablar de los aspectos psicológicos y sociales con ellos en el contexto de su salud en general va a cobrar una gran importancia. Ahora sí, justo el término depresión casi siempre lo asociamos creo que lo que nos dijiste fue un panorama perfecto para decir, siempre que lo asociamos a lo psicológico estamos perdiendo dos grandes áreas, y cuando estamos hablando de esta complejidad y de esta forma de integrar los diferentes ámbitos en las enfermedades, la depresión, además de ser psicológica, ¿qué otras raíces podría tener, digamos, hablando de biológicas? Sí, mira, por ejemplo, cuando hablamos de la depresión en personas jóvenes como ustedes o en adultos jóvenes, que es cuando podemos identificar una mayor prevalencia de esta enfermedad, lo atribuimos a factores biológicos
el desarrollo de esta condición, ¿no? El desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, cuando hablamos de depresión en adultos mayores, además de los factores biológicos y genéticos que constituyen factores que contribuyen para la depresión en cualquier momento de la vida, en adultos mayores tenemos que tener una especial atención en las pérdidas que han tenido. Entonces, cuando hablamos de depresión en el adulto mayor es porque además de los factores biológicos y genéticos, que todos en cualquier momento de la vida podemos tener estos factores para desarrollar depresión, en el adulto mayor los detonantes de un episodio depresivo van a ser las pérdidas que vaya teniendo. Pérdidas del cónyuge, por ejemplo, pérdidas del trabajo, pérdida de la propia salud o de la funcionalidad. Entonces, esos son los factores que contribuyen en el adulto mayor para el desarrollo de la depresión. Por eso es que si habría que poner un buen ejemplo de esta visión biopsicosocial, hablar de la depresión en el adulto mayor lo ilustra muy bien, porque contribuyen tanto los factores biológicos y genéticos como los procesos de pérdidas que va teniendo en estas dimensiones o áreas de su vida. Bueno, ahorita que estás hablando de esta parte que es un contexto de la depresión en el adulto mayor, esta relación con la pandemia, ¿qué ha pasado? Porque hemos tenido pérdidas, ahora se potencializan más. Claro, los procesos de duelo, yo tengo ahora algunas pacientes que están en duelo por las pérdidas de sus hijos y de verdad que genera una sensación que no hay palabras de aliento realmente porque estamos acostumbrados a ser huérfanos de padres, ¿no? Socialmente, pero no a perder a nuestros hijos. Entonces, los padres que han perdido hijos es uno de los dolores más fuertes que pueden vivir en su experiencia de vida y que requieren más acompañamiento y cercanía con ellos. Pero también la pandemia marcó muy bien otro factor de riesgo para la depresión en adultos mayores, que es el aislamiento. Llegamos a tal punto que creo que fue en la sociedad europea, hubo un punto habrá sido a mediados del año pasado, donde recomendaban no tener las medidas tan estrictas para los adultos mayores con relación al uso de espacios públicos y que se pudieran asignar momentos del día o de la semana para que ellos hicieran uso de parques o de espacios sociales comunes con el objetivo, con el fin de poder proporcionarles recursos donde se conectaran con otras personas, donde no fueran las medidas tan estrictas para ellos, porque está documentado que el aislamiento en esta población es uno de los factores de riesgo que contribuye más al desarrollo de los síntomas depresivos, con todas las implicaciones que esto tiene para la salud de los adultos mayores. ¿No existe algunas cifras entre los jóvenes? O sea, de cuánto íbamos a envejecer, o sea, el panorama que nos iba a esperar muy pronto, pero ¿cómo están los números acerca de la depresión en este caso, sobre todo en esta población, y si se puede comparando, como dices, con jóvenes o no? Sí, lo que les decía al principio era que se estima que para el año 2050 uno de cada cuatro mexicanos, fíjate, o sea, uno de cada cuatro mexicanos sea un adulto mayor de 60 años. Entonces, estamos hablando de que realmente la pirámide poblacional se va a invertir. La mayor parte de la población será adulta mayor o una buena parte de la población. Y con relación a la prevalencia de la depresión es todo un tema. Hablarla de la prevalencia de la depresión en población mexicana. Y te voy a decir por qué. Tenemos nosotros que diferenciar muy bien algunos conceptos. En nuestro país tenemos la encuesta nacional de salud y nutrición que realizan en el Instituto Nacional de Salud Pública y es la encuesta que utilizamos para hablar de prevalencias de diabetes, de hipertensión, de vacunación, de obesidad y por ahí hay algunos apartados, algunos segmentos que esboza un poco sobre algunos aspectos de salud mental y pues es la encuesta nacional que tenemos en temas de salud, ¿no? Como si fuera el censo de población y vivienda. Bueno, es una encuesta nacional de salud de toda la población con representatividad nacional, tanto de zonas urbanas como de zonas rurales. Y es un referente. Pero la encuesta nacional de salud y nutrición no reporta propiamente depresión dentro de la encuesta, sino que, fíjense bien, reporta sintomatología depresiva. Es decir, que aplican un cuestionario muy sencillo de screening para evaluar la posibilidad de que esas personas que respondieron arriba de tal puntaje pudiesen tener sintomatología depresiva moderada o severa.
Vaya, pero es lo que más se aproxima si queremos una encuesta con representatividad nacional. Y de acuerdo con esta encuesta, ya desde el 2012 se veía que la depresión y no la demencia era la enfermedad mental más común en adultos mayores. Y eso es importante porque la mayoría de nosotros cuando hablamos de adultos mayores o pensamos en esta población, pensamos en los problemas de memoria, pensamos en la demencia tipo Alzheimer, en el deterioro cognitivo, pero no es la enfermedad más prevalente en ellos. Realmente desde 2012 se observó que apenas el 7% de los adultos mayores presentaban deterioro cognitivo y alrededor del 8% demencia. Pero el 17.6% tenían síntomas depresivos significativos. El 17.6%, es decir, más o menos 1 de cada 6 adultos mayores de 60 años de nuestro país. 1 de cada 6 adultos mayores de 60 años tenían sintomatología depresiva. El número no cambió mucho porque acaba de salir la encuesta 2018-2019 y subió un poquitito, un 17.9%, pero continúa siendo la depresión la principal enfermedad mental en los adultos mayores. Y al igual que en la población general, se reporta más frecuentemente, más elevado, mayor riesgo, ¿no? Casi 2-1 para las mujeres que para los hombres. Eso es igual que en la población general. Y en la ENSANUD hablamos de sintomatología depresiva, como les describí ahorita, ¿no? Con un instrumento que evalúa la probabilidad de que pudieran tener depresión. Se ha estimado que hablar propiamente del diagnóstico de depresión en el adulto mayor, ya el diagnóstico con la certeza, con los criterios diagnósticos, en la población adulta mayor se estima una prevalencia del 1.8%, es casi el 2% en adultos mayores. Es mucho menor que en la población general. En población general tenemos una prevalencia casi del 9%, entonces es mucho menor. Pero es interesante porque hay un artículo por ahí de 2005 de un autor mexicano que observó una prevalencia de depresión en adultos mayores a nivel nacional del 4.5%. Y hay algunos otros estudios en población rural, por ejemplo, hay un estudio en población en Jalisco, en Guadalajara específicamente, en población urbana, una encuesta en domicilios donde vivían los adultos mayores y reportaron una prevalencia hasta del 48%. Entonces, es como un poquito confuso. Habrá que poner un poco más de atención de dónde viene la encuesta, qué representatividad tiene, pero en lo que sí coincidimos es que es la depresión la principal enfermedad mental que presentan los adultos mayores. Y me parece que es relevante hablar del tema porque tú podrás decir, bueno, es que pues, tiene algunos síntomas depresivos. Hablamos de síntomas depresivos subsindromáticos cuando nosotros en psiquiatría vemos a un paciente que no cumple todos los criterios para poder hacer el diagnóstico. Entonces nosotros, bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero nosotros en psiquiatría utilizamos manuales diagnósticos, ¿sí? Donde es un recurso que nos ayuda a hacer un poquito más objetiva la evaluación desde los aspectos de salud mental y tratamos de reunir una serie de síntomas. Y una vez que reunimos cierto número de síntomas, podemos hablar de una enfermedad mental. Pero hay pacientes adultos mayores que pueden no reunir todos los síntomas y decir, pues es que me faltan estos dos porque no están, nada más tiene algunos síntomas de depresión. Entonces hablamos de otro término que se llama depresión subsindromática. Y se ha identificado, eso sí, en poblaciones con adultos mayores, que estos síntomas depresivos subsindromáticos pueden llegar a estar presentes casi en el 14% de los adultos mayores. Es decir, que no reúnen todos los criterios, solamente tienen algunos, pero es un 14% que es bastante, muchísimo más que la prevalencia de la depresión o de los síntomas depresivos en población general. Y aquí lo interesante es que la presencia de estos síntomas subsindromáticos, ¿sí?, es relevante porque estos pacientes llevan la carga de la enfermedad similar a si tuvieran depresión mayor y cumpliesen con todos los criterios, ¿sí? Es decir, afecta como si fuera una depresión mayor su salud en general, su funcionamiento social, ¿sí?, aunque sean síntomas subsindromáticos, y generan incluso estas personas que viven con síntomas subsindromáticos más costos para la atención de su salud en general. Entonces es importante poder identificar un poco estos síntomas que viven los adultos mayores
aun cuando parecieran que son síntomas aislados, porque los síntomas así aislados, subsintomáticos, sí impactan en su salud en general y en su funcionamiento y en su bienestar y en su calidad de vida. Bueno, esto que dices en realidad nos parece sorprendente porque habíamos hablado, tratando de recapitular un poco algunos episodios que hemos tenido, de pérdida de la masa muscular, que incluso justo decíamos, bueno, en este punto la alimentación juega un papel fundamental y hablábamos de tratar a los adultos como atletas que requieren un enorme consumo de proteína, etc. Y después vimos que había un decaimiento en la función cognitiva, que había justo empezar a hablar de esos pequeños olvidos de las llaves, etcétera, que parecían ser detonantes de alguna enfermedad ya en ciernes. Y hoy nos dices que efectivamente hay otro nivel en el estado de ánimo de estos pacientes que también existe a nivel, digamos, que empieza a aparecer de una forma progresiva, lenta, o sea, aparece, pero realmente ya nos habla de que hay atrás algo que ya está comprometiendo la función de todo el organismo. Una es eso, podemos detectarla tempranamente asociada a algo, y la otra es, existe la posibilidad, como lo hemos visto a través de este podcast, de que la alimentación, o cuáles serían, digamos, las indicaciones para poder revertirla, digamos, además de, como ya nos mencionaste, un diagnóstico oportuno, ¿cuál sería la clave para poder revertir estos pequeños, bueno, es que ni tan pequeños porque tienen impacto en la salud? O sea, una es qué tan progresiva es y la siguiente es si podemos revertir con algún tratamiento, plan de alimentación, etcétera. Es muy buena pregunta esto que lo analizas desde la parte de la progresión, porque me permites dejar aquí un mensaje. Algunos pacientes que tienen depresión, ¿sí?, desarrollan o continúan después de esa depresión, cuando no reciben tratamiento, continúan, por así decirlo, como en su línea natural de la enfermedad o en su evolución, con un deterioro cognitivo. Es decir, ahí es donde presentan síntomas depresivos y si no reciben tratamiento, pueden continuar con un deterioro cognitivo. De hecho, algunos pacientes, incluso después de recuperarse de los síntomas depresivos, se ha calculado que tienen un riesgo de 5 veces más de desarrollar demencia en los siguientes 2 años. Wow. Entonces, tienes un episodio depresivo, ¿sí?, puede continuar en su línea, en su evolución hacia un deterioro cognitivo, e incluso en algunos casos desafortunados, aún después de que se recuperan de los síntomas depresivos, pueden llegar a tener hasta 5 veces más riesgo de desarrollar demencia en los siguientes 2 años. Entonces, por eso es importante detectar de manera temprana estos síntomas, pero no es sencillo, Jair, porque nosotros sabemos que la depresión se caracteriza porque pues, no disfrutas actividades que anteriormente disfrutabas, ya no sientes placer o interés por esas actividades cotidianas, la que sea de cada quien, aunque cada quien disfrute, ¿no? Pero ya no sientes placer, ya no sientes gusto, ya no sientes interés. Sabemos que quienes están deprimidos, además de esto, se sienten tristes la mayor parte del tiempo, entre muchos otros síntomas, ¿no? Se sienten con poca energía, se sienten enlentecidos en sus movimientos o inquietos, pero en los adultos mayores se presentan los síntomas de forma muy atípica. Muchas veces ni siquiera describen tristeza. Muchas veces tienen ya años que no realizan las actividades que les gustaba hacer en algún momento de la vida por distintas limitaciones. Y la manera en la que se expresa a veces suele ser más con relación a síntomas físicos, ¿sí?, a quejas somáticas, a dolores, ¿sí?, a quejas por su estado de salud, a alteraciones en el sueño, ¿sí?, el insomnio, alteraciones en su apetito. La presencia de los síntomas depresivos es una de las principales causas de pérdida de peso en los adultos mayores. Entonces, de repente es como una enfermedad silenciosa que está ahí y que se va a expresar de manera muy distinta a como se acostumbra expresar el trastorno depresivo. Y entonces también hasta es un reto para los mismos médicos poder identificar, ¿sí?, un trastorno de este tipo.
Y algunas maneras o tips que a veces yo utilizo cuando estoy en foros con los médicos es que habrá que identificar a aquellos pacientes que no se adhieren a sus tratamientos, que no se logran metas de tratamiento, por ejemplo, en control glucémico, en pérdida de peso o en la adherencia a cualquier otro tratamiento. Aquellos pacientes que no logran hacer una buena relación con su médico, ¿no? O que incumplen las citas. La irritabilidad también es un dato como clave en estos pacientes adultos mayores. Muchos de ellos no están tristes propiamente, ¿sí? Pero sí se tornan irritables por cualquier pequeñez, por cualquier cosa, ¿no? Cotidiana, ordinaria. Entonces, sí, los síntomas depresivos se expresan de una manera bien distinta a como lo vemos habitualmente. Algunas de estas personas podremos tal vez incluirlo un poco si es que han tenido episodios depresivos en algún otro momento de su vida. Tal vez podamos un poquito identificarlos, un poquito más lo que pase. Pero fíjate, un 30 a un 50% de los adultos mayores, ¿sí?, van a tener algún episodio depresivo durante su etapa como adultos mayores. Estoy de acuerdo con lo que está reportado. Entonces, esto a mí me quiere decir que hay un buen número de personas que tal vez no tuvieron depresión en los momentos de su vida de adultos jóvenes y van a debutar como adultos mayores. Y las manifestaciones o el reto para el diagnóstico va a ser mucho mayor. De ahí que solamente el 15%, nada más el 15% de los adultos mayores con depresión reciben un tratamiento adecuado. Entonces, pues estamos muy por abajo de las oportunidades de poder brindar la atención a esas personas que lo requieren. Y creo que en esa parte lo que hacen en espacios como este es poder dar el mensaje, y espero hacerlo lo más claro posible, pues para toda la población, ¿no? Y que puedan identificar estas condiciones que no son menores y que sí son muy frecuentes y que afectan la vida de quien vive con la depresión y también de los cuidadores, de quienes están alrededor. Porque, por ejemplo, los pacientes adultos mayores con síntomas depresivos, ¿sí?, con mucha frecuencia van a requerir mayor atención para su funcionalidad. Hay un artículo del doctor Ávila Funes, que es el jefe de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde reportó que cerca del 38% de los pacientes con depresión habían iniciado con una pérdida de su funcionalidad. Entonces habían iniciado con que no se podían desplazar, con que no podían comer por sí solos, ¿sí? Y entonces esto desde luego que genera una mayor carga para los familiares, para los cuidadores de quienes viven con estas personas. Y la depresión, en primer lugar, es lo que aquí importa que ustedes se lleven, que nos están escuchando. La depresión en el adulto mayor no es parte de la historia natural del ser adulto mayor o del envejecimiento. Sí, esa es una idea errónea. Creer que los adultos mayores parte de la vejez, el estar deprimidos, y no es así. Existen oportunidades de tratamiento y la historia puede cambiar para ellos con un tratamiento. Y hay que recordar también los casos exitosos de pacientes que han recibido tratamientos, ¿no? Recuerdo yo a una paciente que vi cuando comenzaba mi formación en psicogeriatría y ella había tenido un evento vascular cerebral, ¿no? Justamente los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales, un infarto en algún área del cerebro o hayan tenido alguna hemorragia, suelen ser una población en la cual va a haber en los siguientes 2 años, casi un 25% de ellos suelen deprimirse, y esta persona llegó deprimida con todos los síntomas de una depresión, y después del tratamiento llegó y me dijo a mí, como le hubiese dicho a cualquier otro de mis colegas, ¿no? Es que usted hace milagros, doctor, ¿no? Y llegó con el cabello pintado y arreglada, y qué padre, ¿no? Y quisiéramos contar más historias de éxito como esas. En alguna ocasión también me tocó ver a una paciente con algo que llamamos pseudodemencia, y nos llamaba la atención porque era una mujer relativamente joven, no recuerdo exactamente su edad, pero no tenía más de 62 años, pero tenía quejas de memoria y le sucedían cosas muy chistosas, porque una de las que había hecho era que había guardado las llaves en el refrigerador, creo que unos zapatos también en una ocasión en otro espacio de la cocina,
y varias cosas así. Ella trabajaba como instrumentista de un hermano y cometía errores a la hora de pasar el instrumental, pero ella se percataba de todos estos errores y no parecían tantos síntomas depresivos, sino más bien muchos errores de este tipo de atención, de memoria si tú quieres, y entró por abordaje de demencias. Y cuando realmente vimos el caso y no cuadraba con la edad, dimos un antidepresivo y se quitaron todos los síntomas. Regresó, pudo regresar a trabajar en lo que estaba haciendo con su familiar y fue una historia de éxito y fue porque recibió un tratamiento antidepresivo. Entonces, algunos obstáculos de repente para acercarse a estos tratamientos en los adultos mayores es que fíjate que ellos tuvieron malas experiencias con antidepresivos en el pasado, porque a muchos de ellos les tocó tomar antidepresivos tricíclicos, que estos medicamentos fueron los primeros antidepresivos, fueron con los que se descubrieron los antidepresivos, y los efectos secundarios que tenían pues eran molestos, eran incómodos. Vaya, tuvieron una mala experiencia y lo suspendieron o no se adhirieron a estos, y ahora tenemos muchos otros antidepresivos con otros mecanismos de acción. No solamente tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son los que todo el mundo ubicamos, sino que también tenemos antidepresivos duales, incluso multimodales, incluso algunos más dirigidos a la parte cognitiva, que es un aspecto muy importante en esta población, y que ya no tienen tantos efectos secundarios como los tricíclicos. Entonces eso es importante un poquito que se den cuenta los adultos mayores que ahora existen otros tratamientos que ya no son los tricíclicos, porque algunos de ellos no se acercan por esa mala experiencia que tuvieron. Y es importante también que se den cuenta que el tratamiento de la depresión no implica que se volverán adictos a los medicamentos. Y es un tema bien interesante, porque si tú haces una revisión de cuáles son los medicamentos que más usan los adultos mayores, pues te imaginarás las benzodiazepinas. Entonces utilizan muchas benzodiazepinas para poder dormir, y a mí me sorprende porque a veces veo personas que tienen más de 10 o 15 años usando benzodiazepinas y le tienen temor iniciar a un antidepresivo noble que ni siquiera requiere una receta médica, pero la benzodiazepina se la siguen tomando. Y justamente hay medicamentos, ¿sí?, que promueven la presencia de los síntomas depresivos o la depresión, ¿sí?, incluso algunos antihipertensivos de uso súper común que están asociados a la presencia de síntomas depresivos, y en algunos casos identificar este tipo de medicamentos y quitarlos es suficiente para que se remitan los síntomas depresivos. Pero dentro de estos medicamentos, las benzodiazepinas, el uso prolongado de las benzodiazepinas se asocia a la persistencia de síntomas depresivos y ansiosos en los adultos mayores, se asocian a un mayor riesgo de caídas, se asocian a un mayor riesgo de deterioro cognitivo o de demencia. Entonces es conveniente un poco evaluar cada uno de los casos, porque cada historia de la depresión en cada adulto mayor puede estar asociado a distintas condiciones, ¿no? A enfermedades médicas, endocrinológicas, oncológicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eventos vasculares, infarto al miocardio, EBCs, enfermedades oncológicas. Más del 40% de los pacientes adultos mayores con cualquiera de estas, más del 40% de ellos tendrán síntomas depresivos. Entonces, es todo un tema, porque contribuye incluso la presencia de la depresión a mayor mortalidad en esta población. Creo que ahí están las alarmas, como tú dices, están prendidas. Es necesario poner atención al papel que tiene la depresión, y en este ejercicio que nos hiciste, que además hubo bastante detalle en estos ciclos de retroalimentación. Tú tienes depresión, favoreces pérdida funcional, pérdida cognitiva, y la pérdida cognitiva retroalimenta a la pérdida funcional, retroalimenta en la misma forma a la depresión, y entonces se hace un bucle ahí que si no se atiende, como decimos en este podcast, estamos en un círculo vicioso que nos va a llevar a un mal envejecimiento o a un no deseado. Me da muchísimo gusto, en realidad, empezar a tocar este tema, y me quedo con algunas cosas. Creo que el punto principal aquí es diagnosticarlo, sobre todo acercarse a un profesional. Y no importa, incluso, estamos hablando enfocados durante el envejecimiento, pero digo, la depresión es algo que ya hablamos de las estadísticas en diferentes estadios de la población, y creo que es importante atenderla en cualquier momento, si no entramos a este círculo vicioso. Por último, me gustaría nada más preguntarte
acerca, y digo, porque la recomendación fue fantástica, con un caso típico. Me acuerdo mucho de Oliver Sacks, que es un neurólogo famosísimo, y que creo que justo durante su envejecimiento, digamos, es donde yo creo que publicó sus grandes obras, y hablaba de uno de sus libros más famosos es el caso del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pero habla de esas como despistes. En ese caso hablaba de muchas enfermedades o casos que son casi únicos en la neurología, el que no reconocían las caras o no reconocían. Es fácil encontrar estas, digamos, enfermedades neurológicas asociadas a los adultos principalmente, o ya aparecen, o tienen o sea, yo estoy pensando en otras enfermedades que no sean depresión, que empiecen a aparecer más con el envejecimiento. O sea, hablaban de algunas alucinaciones, de que tenga el mismo patrón que la depresión, o no es necesariamente cierto. Sí, desde luego que este tipo de síndromes neuropsiquiátricos son mucho más frecuentes en el envejecimiento, ¿no? Muchos de estos están asociados a lesiones ocupativas o a lesiones vasculares. De estos fenómenos, a veces, por ejemplo, algunas afasias, ¿no? que tienen que ver con el lenguaje, de las apraxias, el fenómeno de la sinestesia y demás, están asociados al envejecimiento, pero no son tan prevalentes, son siempre bien interesantes. Los reportes de este tipo de casos siempre genera como mucho interés, pero no son tan frecuentes, ¿no? Tal vez en el Instituto Nacional de Neurología pues opinarán lo contrario, pero es un centro donde realmente se reúnen todos los que tienen este tipo de fenómenos. Pero la prevalencia de la depresión es muchísimo mayor que para este tipo de condiciones, o de síndromes neuropsiquiátricos, que sí son bien interesantes en la parte clínica, pero realmente no son tan frecuentes. Y la depresión es una condición con una altísima prevalencia y que además genera muchos años de vida saludables perdidos, ¿sí? Fíjate, nosotros pensamos a veces en la demencia y decimos, ay, pero es que qué triste, imagínate, vivir tantos años olvidando esto y olvidando lo otro y viviendo así. Yo creo que eso no es bien. Cualquier persona se expresa así, ¿no? Sí. Pero lo que a veces, a lo mejor es que no tenemos el dato o la información, es que lo más probable es que no es que te dé una demencia. Lo más probable es que te dé una depresión siendo adulto mayor. Y lo más probable es que el número de años de vida saludables perdidos por este tipo de síntomas emocionales se estima en cerca de 6.2, algo así, de años de vida saludables perdidos, cuando para demencia es apenas 2 y algo. Entonces, sí es relevante hablar de la depresión en el adulto mayor porque es lo más frecuente, es lo más prevalente, es lo que más va a impactar en tu calidad de vida, en cuanto a años de vida saludables perdidos y en cuanto al impacto en tu salud en general. Incluso se ha asociado que el tratamiento de los síntomas depresivos, incluso cuando hay otras enfermedades médicas, ¿sí?, da una mayor sobrevida cuando se recibe tratamiento para los síntomas depresivos que cuando no hay tratamiento. Entonces, por eso es importante identificar, tratarlo y desde luego un tratamiento integral, ¿no? Tanto puede implicar un fármaco como que puede implicar también el tratamiento psicoterapéutico con estos pacientes. Creo que aquí al principio alguien mencionaba algo de psicoterapia o de cómo trabajar o qué herramientas se podían proporcionar a estos pacientes. Y yo quiero recordar ahora al doctor Oscar Ugalde, que fue mi maestro y es el fundador de la clínica de psicogeriatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y el doctor Ugalde nos decía con toda su experiencia y con toda la razón que los adultos mayores están en un momento cuando están deprimidos en el cual ellos pueden tener, si tú lo quieres así, la última oportunidad para modificar sus creencias o sus ideas sobre algunos aspectos de su filosofía de la vida. Y entonces trabajar con ellos en psicoterapia para modificar estas creencias y plantearlo así, ¿no? Como estás en un momento en el cual pues, los años que te queden pueden ser de calidad si tú modificas estos aspectos de tu manera de pensar sobre este tipo de situaciones, y la mayor parte de ellos los aceptan. Contrario a lo que la mayoría diríamos, ¿no? No, es que ya para qué va a ir a terapia, pues ya está muy viejito, ya no le interesa cambiar, ya. No, la verdad es que si lo hablamos con ellos, hacemos un planteamiento, nos aproximamos, hay una buena relación con nuestros pacientes, sí se dan la oportunidad de generar cambios. Entonces, el tratamiento es tanto farmacológico como psicoterapéutico con los adultos mayores y desde luego que impacta en su
en su calidad de vida y en su salud en general. Y nunca es tarde. Y justamente estaba revisando de hecho tu Twitter y muchas de las preguntas que te están haciendo que se me hacen fabulosas. Es esta pregunta muy en familia: ¿qué pasa realmente? O sea, ¿cómo hacemos con los papás o con los familiares adultos mayor que a lo mejor no quieren un tratamiento farmacológico o psicológico? O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones o tus sugerencias para este? Sí, bueno, esto que tú dices es muy frecuente, ¿no? Que digan, es que él no quiere, pero tal vez ese sea el menor de los casos. O sea, sí, coincido contigo, puede haber adultos mayores que no deseen ir a atención médica para hablar de esto, ¿no? Porque es complicado hablar un poco de las emociones, porque hay tabú, hay estigma hacia la salud mental, pero la mayor parte es de quienes están deprimidos, es que ni siquiera los familiares lo han identificado. Porque suelen estar en el abandono. Entonces, bueno, si ya un familiar lo identificó, yo me atrevería a decir que ya vamos con algo de ganancia. ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo aproximarnos un poco hacia ellos mientras se encuentran un poco resistentes a este tratamiento? Y yo creo que aquí es un contacto que puede ser útil, es hablar con los médicos de otras especialidades que no son de especialistas en salud mental. Pues a mí me gusta hablar de salud mental en foros con médicos de otras especialidades o médicos generales, porque son el primer contacto de quienes viven con esta condición. Y hablar con ellos porque son quienes lo van a ver generalmente en el primer nivel de atención, en el sentido de poder incorporar un tratamiento o poder iniciar un tratamiento farmacológico en esos pacientes que les es difícil adherirse al tratamiento o a las metas en su tratamiento médico, a aquellos pacientes que perciben, no cuidan tanto su salud, no se acercan tanto a la salud o al cuidado de la salud o con los proveedores de salud, porque suelen ser estos pacientes adultos mayores los que cruzan con síntomas depresivos. Entonces no es que cojamos al abuelito y nos lo llevemos con el psiquiatra, sino que podamos echar mano a aquellos familiares que logran identificar algunos síntomas de este tipo en el adulto mayor que está en casa y podamos hablarlo un poco como familiares con el médico general, con el cardiólogo, con el especialista que lo está viendo. Y eso sí, cada vez hay mayor concientización también en ellos para iniciar el tratamiento desde la parte con algún antidepresivo, porque se dan cuenta que mejoran en otros aspectos de su salud en general. Yo creo que esa es una buena herramienta. Quiero precisarles un dato. Cuando hay un adulto mayor que recibe tratamiento para su depresión, y este adulto mayor, incluso teniendo otros padecimientos, incluso oncológicos, el hecho de haber iniciado un tratamiento antidepresivo logra disminuir el riesgo de muerte a los 5 años, y eso está bien documentado. Entonces esa es la importancia de iniciar un tratamiento en este sentido, ¿sí? Porque puede ser la salud mental, pero no estar sobrado, pero pues la piedra angular para el éxito en el tratamiento de la salud en general de los adultos mayores. Estoy totalmente de acuerdo y creo que integrando, como hemos tratado mucho en este podcast, de desenmarañar todos los elementos que se asocian al envejecimiento, como dices, puede ser un eje transversal en el tratamiento integral. Hablábamos también la vez pasada de lo importante que es el sueño. Hemos hablado a lo largo de este podcast de cómo la alimentación en realidad parece ser un detonante para aumentar la longevidad. Y la salud mental es parte central de este envejecimiento saludable, y te agradezco mucho, Héctor, que nos hayas estado en este espacio y sobre todo nos hayas iluminado y nos des un futuro muchísimo más alegre con muchísimo menos depresión. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los invito a todos a ser divulgadores y hablar de la salud mental propia, porque tenemos que hablar de nuestra propia salud, de nuestras propias experiencias al acercarnos con profesionales de la salud mental para contar historias de éxito y poder quitar el estigma a la salud mental de que ya tanto daño ha hecho, y que es tiempo de hablar de la salud y de hablar de la salud mental como parte de la salud general de nuestras vidas. Los felicito mucho y mucho éxito también con este podcast. Muchas gracias, Héctor. Y para finalizar,
¿En dónde te pueden encontrar los oyentes? ¿En qué redes sociales? Claro, estoy en Twitter, estoy como @dr.esquivias, estoy en Facebook también como @doctoresquivias o dr.esquivias, y los invito tanto a mis redes como a acercarse con cualquier profesional de la salud mental que tenga toda la formación en esta disciplina, que esté al alcance de ustedes. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café para seguir descubriendo sobre el cómo podemos tener un envejecimiento saludable. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si te gustó, comparte.